¿Ustedes creen que tiene un correlato esto, que este rechazo tiene que ver con el pensamiento que ya tenía por ahí la gestión Lunghi de hacer esta reforma, podemos decir, dentro de lo que es el ferrocarril? ¿Creen que tienen que ver directamente con eso? Bueno, ahí vamos a la otra parte. Es una propuesta absolutamente utópica, y la población tiene que saber, porque se está hablando de expropiación en un predio, en una tierra que todavía no se sabe cuál. Y la gente tiene que saber que la expropiación es factible porque lo establece así, por utilidad pública, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y se hace con el Estado provincial y el gobierno de turno. Ahora bien, una expropiación significa que el propietario está obligado a venderla al Estado, es decir, nosotros somos los contribuyentes que vamos a pagar eso. Estamos hablando, en este caso, de una erogación millonaria. Pero perdón, estamos hablando de expropiar bienes que ya son del Estado en realidad. No, porque el propio Sivalieri habló, esto lo leímos, que habla de una expropiación. ¿Pero de la estación? Donde se va a montar la futura estación. Otro lugar para montar la estación. No, pensé que estaban hablando de la expropiación. Claro. No, de montar una estación. Expropiar implica expropiar, pero no solamente una propiedad donde se va a montar la estación, los galpones, pensemos que es una infraestructura enorme, sino también a otros propietarios que se van a ver afectados, incluso propietarios rurales, porque también hay que expropiar tierras donde va a circular, donde va a pasar la vía. ¿Ustedes tienen datos de cuáles serían algunos de los puntos donde...? No, si no los tienen ellos, los datos, ¿cómo No, porque por ahí ellos no los quieren dar y ustedes más o menos estaban en conocimiento. Nosotros tuvimos acceso el día viernes, le contamos a la audiencia, en realidad a una copia de parte del PDT del 2007, donde ahí se explicaba, se hablaba del corrimiento de la ruta 226 hacia lo que es circunvalación hoy, que ya quedó, digamos, quedó viejo porque no sería un lugar prudente correr la ruta de circunvalación, y correr la estación del ferrocarril de cargas, porque en aquel momento no había de pasajeros, claro, atrás de la ruta 226, es decir, atrás de la ruta 30, es decir, entre la 30 y la base. Pero claro, no se hablaba en aquel momento de pasajeros porque no había tren de pasajeros en el 2007. Ese es el único dato que podemos tener formal, oficial, pero creo no se corresponde con este nuevo proyecto. Sí, nosotros estamos de acuerdo en trasladar el tren de carga. Y es factible porque se encuentra en la playa de clasificación, de diagramación, también se decía. Que lo querían colocar en aquel lugar. En la cercanía del aeroclub. Exacto. Pero no así la estación de pasajeros. No hay antecedentes en el mundo. Fíjense, se puede chequear. En una ciudad capital europea, Japón, coexiste con el transporte automotor y el ferrocarril, cuando las vías han quedado en el centro de esas ciudades. Por lo tanto, nosotros sostenemos que trasladar el tren de pasajeros, cosa que no va a ocurrir porque es absolutamente una utopía, significa matar el barrio de la estación. Y te diría también Villa Italia, porque el barrio de Estación está unido con Villa Italia a través de ese predio, ¿no? Que forma parte, son 6 manzanas. Claro, bueno, desde el municipio entienden que los vecinos están como necesitando que precisamente estos dos barrios se unan a través de... Es que estamos unidos por el ferrocarril. El primer barrio de Tandil tiene su origen en 1883 con la llegada del tren, el barrio de Estación, y un poco más nuevo, Villa Italia, 1910-1911, que tiene tal vez otro perfil, con unas características muy interesantes de casas bajas, y que por lo tanto podríamos también preservar. Nosotros no nos oponemos a un corredor, por supuesto que no. Ese corredor, hay otras alternativas. Perdón, ¿qué es un corredor? ¿Estás hablando de abrir calles? Una conexión y que sería muy sencillo. Calle Paz. Fíjense, tomen alguna imagen, vayan a Calle Paz y tomen una imagen. Sí. Seguramente el silo, no sé qué dirán de los silos. Bueno, hay una empresa privada ahí. Claro. Es una empresa privada, claro, una empresa privada, pero contamina y también es muy peligroso para los vecinos. Y están considerados los silos de la planta urbana como
que debemos correrlo. Sí, me recordaba un compañero, Raúl, que vive ahí por la zona, que efectivamente esa empresa de silos intentó ser sacada en el gobierno de Sanatelli y que la empresa dijo, sí, perfecto, nos vamos, pero fuera del país. Entonces, bueno, ante eso, a Suiza era, pero ante eso dijeron desde el municipio, bueno, no, déjenlo porque forma parte de, bueno, puestos de trabajo, en fin. De todas maneras, ha pasado mucho tiempo también de aquel momento a ahora, ¿no? Seguramente. Bueno, podríamos dinamizar la avenida Balbín hacia el puente de Fierro, que eso hay que, digamos, es un lugar muy oscuro, hay que prolongar, habría que prolongar el pavimento hacia del Valle. También podríamos mejorar, cosa que está destruido, el paso a nivel de calle Moreno. Diga, mucha gente toma por el lado de Moreno, no toma por el lado, digamos, acá no tenemos que desviar 3 cuadras. Fíjese que cuando, y vayan a tomar imágenes también, de ese paso a nivel como está destruida la calle Moreno, cuando tomás del Valle y la esquina con Bairó, ahí está la cancha del Club Ferrocarril Sur, no le entra más un pozo, no le entra más un pozo. La apertura de una calle en el predio de la estación implicaría cruzar el Arroyo Blanco, que está entubado, por supuesto la vía, y la loma, para cotizar un barrio como es Villa Italia. Actualmente está devaluado como lo estuvo el barrio de la estación. Pregunten a las grandes inmobiliarias qué decían del barrio de la estación y Villa Italia en la década del 90. Ahí no es conveniente comprar, por el empedrado. El empedrado en ese barrio, en nuestro barrio, no es casual ese empedrado que ahora está tapado por el asfalto, porque ejerce un efecto de colador, de drenaje en una zona baja inundable. ¿Cómo cotizaron al barrio? Con el asfalto, que lo pagamos los frentistas y que casi el 100% de los frentistas estuvieron de acuerdo en su momento, en 13 cuotas. En 13 cuotas. Ahora, en una zona baja inundable, también están sembrando numerosos complejos habitacionales. Y la pregunta que nos hacemos, en 2 lotes donde vivían 2 familias, ahora hay 30 familias. Y en esas edificaciones muchas veces se ocupan los pulmones de manzana. Es decir, que no tenemos suelo para absorber las aguas de lluvia. Sí, es algo que está pasando prácticamente, perdóname. Esto es una preocupación. Déjame decirte esto. Sí. Es verdad lo que vos decís, es lo que está pasando prácticamente en todo Tandil, no solamente en el barrio de la estación. Bueno, nosotros tenemos una zona baja inundable, como te decía, un arroyo entubado, que es el arroyo del Fuerte, que divide el barrio de la estación con el barrio de las Ramas. Tenemos un entubamiento, para que la gente lo sepa, de 1,80 m en calle Alsina. Acá, cuando la red local no se preparó para esta infraestructura que se viene, digamos, es una cosa preocupante. Se tapan 2 desagües y una fuerte lluvia levanta las tapas, muchas tapas de las esquinas. Hugo, en el próximo bloque la tenemos fuera de micrófono, pero le hemos puesto un micrófono, porque Liliana Giannatasio, digo, una locutora nacional sin micrófono claro, no existe, no puede ser. Entonces, en el próximo bloque charlaremos también un minutito con Liliana, que forma parte de la Asamblea, una gran trabajadora de la estación. Sí, y también para conocer la contrapropuesta, ¿no? Porque ustedes están elaborando algo al respecto. Hugo, también lo hablamos hace unos días a través de los micrófonos aquí de Multimedio, y hablábamos de la posibilidad de saber, a ver, ¿hay algo que encierra este proyecto? Porque también se está delineando con el Colegio de Arquitectos, y ustedes ven que encierra algo, la posibilidad de, no sé, establecer comercios, más allá de lo habitacional, ¿no?, que nombrabas recién. ¿Creen que guarda algo de esto? Es el interrogante, la duda que está planteada en la sociedad tandilense, digamos, ¿no? Inclusive en el mismo seno de gente del radicalismo, porque uno hablando con gente de radicalismo, así sospechan. ¿Sospechan de qué? Bueno, digo que casi el 100% avala nuestra propuesta. Pero cuando hablas de sospecha, porque hablábamos, y esto lo hablábamos también la semana anterior, de posibilidad de que también haya cuestiones inmobiliarias en el medio. Hay cuestiones. Se lo preguntamos nosotros se lo preguntamos a Sivalier y él lo negó rotundamente, pero
se lo preguntamos porque era una de las cosas que se escuchaba. Bueno, ahí está planteada la duda. La calle, o una o dos calles en el predio de la estación implicaría darle otro valor a Villa Italia. Ya se lo otorgaron al barrio de la estación para hacer complejos habitacionales, muchas veces violando el código de edificación con más altura. No se puede edificar más de 13,50. Como te dije hoy, ocupando los pulmones de manzana, necesitan cotizar el barrio de Villa Italia. Incluso son contradictorios porque cuando tenemos un centro que está congestionado por el tránsito vehicular, ellos proponen aún llevar más gente ahí. Cuando Villa Italia, fomentar el ingreso al centro. Cuando Villa Italia debería contar con mayor autonomía, tanto en el plano comercial como administrativo, y te diría, con un centro de salud asistencial que tanto necesita Villa Italia, y Tandil, que sería la manzana del policlínico ferroviario. Yo me pregunto, ¿no está dado ahí el interés inmobiliario? ¿No está dado ahí el interés inmobiliario? Porque esa manzana ya está subdividida en 38 lotes. La manzana del policlínico. Está subdividida y está en venta. No vamos a decir el valor, pero sí. Perdón, y aprovecho a decir, recibíamos un mensaje el otro día respecto al tema del policlínico ferroviario, que estaban retirando todo lo que era el mobiliario del policlínico, todo lo que eran camas ortopédicas, mesas de luz y en su gran mayoría en buen estado. Estaban retirando de ese lugar, nos comentaban algunos mensajes y algunos testigos que pudieron observar eso, estaban retirando con vehículos el mobiliario del policlínico, en buen estado inclusive, ¿eh? Sí. Perdón, acotación al margen. Sí. No, entonces, como decíamos, es una manzana, digamos, la sed inmobiliaria evidentemente no tiene límites, se necesita darle otro valor al barrio, a nuestros vecinos del barrio de Villa Italia, como para sembrar complejos habitacionales y vender los departamentos a un precio mejor. Hugo Mengasini está con nosotros, pero también está con nosotros Liliana Giannattasio. La tenemos detrás de los micrófonos, pero como buena locutora no puede no tener... ¿Cómo estás, Liliana? De cualquier lado. Aparece. Porque forma parte de la... Bueno, vos venís trabajando por la estación y por todo el barrio ahí desde el Centro Cultural desde hace mucho tiempo. En realidad el Centro Cultural La Compañía es el que albergó o alberga a la Asamblea del Barrio de la Estación, que son vecinos y vecinas preocupados por este tema. Y si bien es gravísimo apreciaciones como estas de la posibilidad de trasladar el edificio de la estación, cosa que nos parece retrógrado el planteo, porque esto se hizo en algún momento cuando no estaba todavía llegando el ferrocarril, y hoy lo que habría que pensar es en incentivar eso y en tener más servicios de ferrocarril, no menos. Yo quiero hacer hincapié en lo que significa una comunidad movilizada. Me parece que no está siendo atendida como debiera. Cuando desde el gobierno o los gobiernos se nos dice que la sociedad civil debe estar alrededor de sus problemas, y esa es la verdadera democracia, muchas veces tiene en sus manos, al reunirse y al trabajar sobre los temas que le competen, principios de solución que deberán ser evaluadas con otras autoridades. Pero ¿por qué no escucharlos? Esta es la pregunta. No se sienten escuchados. ¿Por qué si hay una asamblea, no es convocada, no es una persona, es una asamblea que además tiene arquitectos, agrimensores, gente de la historia, del patrimonio cultural? Entonces merece ser escuchada. Ferroviarios también. Ferroviarios, se han acercado muchísimos ferroviarios que tienen historia, que tienen propuestas, que saben de qué se trata esto y que además quieren cuidar ese patrimonio, no para que quede congelado, sino para que tengamos identidad en ese barrio, para que no se pierda. Y esto también es tomado por otros barrios, porque en la medida, porque esto también se nos enseña, que debemos querer al barrio, que debemos procurar estar cada vez mejor y tener pertenencia a los barrios, ¿no? Entonces, otros barrios ya están mirando cómo estamos defendiendo ese lugar y posiblemente surjan otras comunidades. ¿Qué mejor que ir y... Esto es el presupuesto participativo. El origen del presupuesto participativo es que una comunidad se mueva alrededor de lo que le está pasando. Claro. Esa voz inconfundible es de Liliana Giannattasio. Bien, decíamos también, Hugo, y más en relación a lo que dice Liliana, que hay una contrapropuesta. Ustedes tienen una propuesta para decir, bueno, que se intervenga, pero ¿de qué manera? Claro, nosotros pretendemos modificar las 6 manzanas, claro, mejorar las 6 manzanas
del predio del ferrocarril. Son 6 manzanas, fíjate qué tierra tan preciada, ¿no? Fíjense que Villa Italia es uno de los barrios más poblados y el que cuenta con menos metros de espacio verde público por habitante. Nosotros tenemos una propuesta, estamos trabajando en ella, para conectar el espacio verde, que es el Parque Norte, con la estación. La estación necesita un espacio verde que sería la plaza de Villa Italia, por eso estamos planteando un corredor para caminantes, caminantes. Y por supuesto, imaginamos la Avenida Machado remodelada con otra luminaria, porque la Avenida Machado va a ser el polo cultural y social de Tandil. Nosotros estamos pensando para las futuras generaciones, no estamos pensando ni para hoy ni para mañana. Eso es lo que nos divide de un pequeño grupo que dirime las cuestiones de políticas urbanísticas en el Tandil y que son desconocidos, no los conocemos, y que pretendemos conocerlos y conversar con ellos. Sería bueno conversar, no está mal conversar, porque posiblemente tengamos algunos acuerdos, pero primero nos tenemos que conocer. Y como decía el otro día, ¿no? Esa gente, esto sigue siendo un pago chico, una ciudad intermedia. Esta gente está a 2 cuadras de casa. Y hay un proyecto, permitime, dale, Claudio, porque se dice que el Colegio de Arquitectos ha presentado una propuesta para, remodelar todo el predio de la estación. Creo que también había Machado. Sería interesante que estas cosas salgan a concurso, para que puedan participar diferentes miradas, que puedan participar los arquitectos que no están allí, que puedan participar allí en el colegio o que puedan participar también arquitectos de otros lugares, con un jurado serio. Mire, algunos mensajes que llegan al 55588 del tema de la estación, dice, en lugar de gastar plata en trasladar la estación, ¿por qué no ponen esa plata en arreglar las calles? ¿Por qué no dejan durar más de un año los trenes? Ahí se me complicó el poder entenderlo. Bien. Más Dejen gente... en paz la estación, dicen acá, y arreglen las calles de los barrios. Hay barrios que cuando llueve los colectivos no pueden transitar, eso tienen que arreglar, nos dicen en el 55588. Algunos de los mensajes que llegan por este tema, Hugo. Y si me permitís esto como para pensar, se habla de expropiación para las vías, ¿no es cierto?, que es propiedad privada. Expropiación para la nueva estación, para el nuevo circuito de las vías. Estamos hablando de expropiaciones en plural. Ahora bien, ¿no es factible una expropiación en ese predio donde funcionó el policlínico, la manzana del ex policlínico ferroviario, para montar de una vez por todas un centro que tanto necesitamos de salud? Eso sí es factible, porque no implicaría más de $1.300.000 la compra de esa manzana. Bueno, recordemos... no está pensado, ¿no? Porque realmente ha sido también el reclamo de la oposición. Pongámoslo en el debate. ¿Y ustedes de los concejales, por ejemplo, de la oposición, del Frente para la Victoria, han tenido alguna respuesta? Sé que desde provincia sí han tenido algún contacto, pero acá desde lo local han tenido alguna respuesta. No. ¿Algún comentario ustedes pidieron? No, hasta el momento, por el momento no se han pronunciado sobre este tema. De Tony Ferrer se me ocurre, ¿no? Sí, Tony Ferrer, que es el hombre más. Sí, claro. Pero a modo individual. Sí. Tony Ferrer, incluso él está muy interesado en participar a partir del año que viene en nuestro grupo. Él está muy consustanciado con la propuesta. Correcto. Con respecto a algún encuentro con Nación o con provincia, ¿tienen previsto ustedes? Sí, vamos a tener en los próximos días un encuentro con provincia, porque provincia está, estamos. Yo venía para acá caminando, hasta los taxistas ahí del óvalo del hospital. Sí. Gritaban, hay que juntar firmas para que no traslade la estación, ¿no? Pero bueno, nosotros, yo recuerdo, tengo una imagen muy positiva de Juan Carlos Pugliese, ¿no? Tal vez eran políticos de otra raza, políticos que conversaban, y esto puede dar cuenta, porque en el año 61, cuando se pone en marcha el plan de destrucción de los ferrocarriles para favorecer el transporte automotor, Pugliese aún no era conocido a nivel nacional, no era funcionario de ILIA, y se sentaba en la confraternidad ferroviaria, se sentaba con los sindicatos y los trabajadores, peronistas, socialistas
y comunistas, y lo tengo registrado, totalmente consustanciado con los ferrocarriles argentinos, pero a la vez crítico de ese Estado sobredimensionado, pero muy defensor de los ferrocarriles argentinos, un tipo que conversaba y se sentaba. Me viene, por supuesto, la frase de este hombre que conocí un mes antes de su fallecimiento, cuando, mirá en qué circunstancias lo conocí, porque bueno, un amigo radical, funcionario, muy conocido, me llegó a conocerlo, y él estaba en el comedor observando el cielo raso, estaba muy mal de salud, y observaba el cielo raso, una mancha de humedad, como si fuese un mural, una pintura. Y me queda la frase de él, ¿no? En el año 89, con la crisis, ¿no? Ese golpe económico que le hicieron al gobierno de Alfonsín, que fue un golpe económico, esa frase, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Yo siento eso que nos contestan con el bolsillo. Hugo, te agradecemos mucho tu presencia y por supuesto vamos a seguir con el tema. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Hugo Mengasini charlando con nosotros, Asamblea del Barrio de la Estación, vecinos que rechazan el traslado de la estación del ferrocarril, proyecto que bueno, surgió nuevamente desde hace algunos días a esta fecha. Muy bien. Andrea, nos encontramos 9:30. En un ratito nos vemos, ¿sí? ¿cómo no? 9:30 en el pase, nuevamente con Andrea. Ahora nos vamos a la pausa, ya seguimos.